Saludos, saludos cordiales, mis hermanos, mis hermanas. Hoy llegamos al día 122 de nuestra lectura bíblica de forma cronológica. Y bueno, anteriormente hemos venido viendo la historia del rey David. Recordemos que David fue ungido por medio del profeta Samuel para que llegara a ser rey sobre todo Israel. La figura de un rey es una figura de autoridad, pero también es una figura de servicio, porque el rey fue asignado para cuidar al pueblo, para proteger al pueblo, no para abusar del poder de su autoridad en beneficio propio. Y justamente esa es la historia que se nos presenta en estos capítulos. La forma en la que David utilizó las ventajas de ser un rey para tomar una mujer casada y también orquestar la muerte del esposo de esa mujer. El pecado de David es el pecado de la corrupción, es el pecado de aquel que utiliza el nivel de autoridad que tiene en sus manos para aprovecharse y usarlo para sus propios beneficios. Este es un relato que se ubica, según el capítulo 11, aproximadamente un año después de la batalla que los israelitas habían tenido contra los amonitas en el capítulo anterior, es decir, en 2 Samuel capítulo 10. Ahora estamos en la época de la primavera, que es muy propicia para movilizar tropas militares porque ya en la primavera ha pasado el invierno, han pasado las lluvias. David no fue a la batalla. David se quedó en el palacio y lo que hizo fue enviar a Joab, que era su líder, su general militar, junto con el resto del ejército. David, en lugar de atender su responsabilidad como rey, que tenía que ver con encabezar la batalla y representar a su tierra, a su gobierno, David se quedó en el palacio en Jerusalén, tranquilo, la guerra no es conmigo, desatendió ahí sus responsabilidades. Recordemos que David ha sido representado en todos los capítulos anteriores como un hábil guerrero, como un hombre que ha sabido defender el pueblo de Israel en el nombre de Dios. ¿Lo recuerdan? Es el mismo David que se enfrentó a Goliat porque estaba cansado de escuchar cómo Goliat ofendía a Dios y ofendía al pueblo. Pues ahora, muchos años después que ya han pasado, este mismo David ya no se escandaliza. Ahora David envía a otros a hacer la batalla. Y bueno, ¿qué se quedó haciendo David? Dice que se durmió hasta tarde, porque hasta la tarde que cuando se levanta, comienza a pasear por la azotea del palacio. Se presume que era una azotea bastante alta y desde esa posición de ventaja, él se queda viendo que cerca hay una mujer desnuda que se está bañando. La Biblia indica que la mujer era de un aspecto muy atractivo, que era muy hermosa, y eso generó de una vez la atención de David y la codicia de David por esa mujer. David preguntó quién era y le informaron que era la hija de uno de sus guardias personales, que también estaba casada con uno de sus principales soldados, con Urías. A pesar de eso, David ordenó que trajeran a la mujer ante su presencia. Bexabé, esta mujer, la esposa de Urías, cuando se presenta ante David, David llega a tener relaciones con ella y producto de esa relación la mujer quedó embarazada. Por el tiempo en que había tenido su última menstruación, según nos indica el versículo, la mujer se había purificado una semana después de tener su menstruación. Eso es un versículo muy importante porque le indica al lector de que la mujer había quedado embarazada no de Urías, porque Urías estaba en su batalla, estaba junto con el ejército, sino que ese niño era ahora de David. David, cuando se da cuenta de que la mujer está embarazada, manda a llamar a Urías, que estaba en la batalla, para que viniera hasta Jerusalén
con la excusa de preguntarle a Urías qué tal la batalla, cómo están los hombres, cómo está Joab, cómo va todo al frente. Urías le contesta y David le dice, ok, bueno, ve y descansa, come, disfruta y ve a tu casa y puedes acostarte con tu esposa, estar junto con ella. Bueno, se lo dice de una forma que para nosotros suena extraña, ¿no? Le dice, ve a tu casa y lávate los pies, que es una expresión que se utilizaba en una forma para suavizar que podía ir a su casa y tener relaciones con su esposa. Lo cierto del caso es que Urías es leal a sus compañeros y él no se va a descansar a su casa ni a estar con su mujer. Urías prefirió quedarse a dormir en la puerta del palacio. Aún ahí prefirió quedarse junto con los guardias de David, porque él no iba a tolerar estar con comodidades cuando en realidad sus compañeros que estaban en batalla estaban acampando al aire libre. Bueno, también Urías, después, cuando David le reclama de que por qué no fue a su casa, le dice al rey, Señor, pero ¿cómo yo voy a ir a estar cómodamente en mi casa si aún el arca de Dios está en el campo de batalla? Y esto es muy importante porque era una forma de indicar de que el símbolo de la presencia de Dios estaba lejos de David. David había demostrado un celo por la presencia de Dios, por estar cerca de su casa. ¿Recuerdan ese hermoso versículo que leímos en los Salmos? Ah, es más hermoso estar un día en tus atrios que 1000 fuera de él. Bueno, pues ahora David había preferido estar lejos del arca. Así había caído David en un momento de inmoralidad y de maldad. David envió entonces, al ver que ninguno de sus planes fructificaron y que Urías no iba a caer en ningún tipo de injusticia, entonces David escribe una carta indicando, vean, pongan a Urías en el frente de la batalla cuando nos ataquen para que él reciba los ataques. Y esa misma carta que escribió el rey se la dio a Urías para que Urías se la llevara a Joab. Y Urías fue tan fiel, fue tan buen soldado, que él en ningún momento revisa la carta, va y se la entrega directamente a Joab, y Joab hace lo que el rey le ordenó, y puso a Urías en lo más peligroso de la batalla, de tal modo que Urías terminaría muriendo por el ataque de los amonitas cuando el ejército israelita se acercó a la ciudad. Joab envió a un mensajero hasta Jerusalén a contarle a David que Urías había muerto. David ni se enlutó ni tuvo ningún cargo de conciencia, nada más le dijo al mensajero, bueno, está bien, estas cosas pasan, ve y dile a Joab que tranquilo, que siga, que no desfallezca. David, después de que Bexabé también se entera de que su esposo había muerto, cuando ella completa el tiempo del luto, David se la trae para comenzar a vivir con ella también en el palacio. Todo esto que David hizo, dice el versículo final del capítulo 11, que fue desagradable ante los ojos de Dios. David había actuado de forma pecaminosa y había actuado de forma injusta. David había quebrantado el mandamiento de no matarás, que es el sexto mandamiento. Bueno, David coordinó para terminar matando a Urías por medio de los amonitas. También David quebrantó el mandamiento de no cometerás adulterio, que es el séptimo mandamiento, porque cometió adulterio con una mujer casada con Bexabé. Y también quebrantaría David el décimo mandamiento, el mandamiento de no codiciar a la mujer del prójimo. Y esto es sumamente interesante porque de acuerdo con Levítico 20, versículo 10, la pena por el adulterio era la muerte de los dos, tanto del hombre como de la mujer. En 2 Samuel capítulo 12 se nos presenta a Natán, el profeta de Dios, que es enviado justamente a presentarse ante David, y la forma en la que se presenta es por medio de una historia, y le comienza a contar a David la historia de dos hombres, uno rico,
con muchos rebaños de ovejas y de cabras, y otro hombre pobre que tan solo tenía una ovejita a la que quería muchísimo como si fuera su propia hija. Pero cuando el hombre rico tuvo invitados en su casa, prefirió quitarle la oveja al hombre pobre para alimentar a sus invitados. Cuando Natán terminó de contar esta historia, David estalló en enojo y expresó que lo hecho por ese hombre era una maldad y que merecía morir o por lo menos pagar 4 veces el valor de la oveja. Ahí fue entonces donde Natán le dijo: David, tú eres ese hombre. Y con esto entonces David se convierte ahí en la identificación de ese hombre malo, de ese hombre injusto. Así dice el Señor, el Dios de Israel. A partir de aquí, Natán comienza a dar un mensaje revelado por parte de Dios, un mensaje profético, para que David entendiera lo que iba a acontecer como castigo por esa maldad que él había hecho. Y así como él había mandado a matar a Urías para quedarse con su esposa Betsabé por medio de la espada de los amonitas, entonces ahora la espada, que es un símbolo de la guerra, un símbolo de la violencia, no se iba a apartar de la familia de David. El juicio contra David será que sus propias mujeres, recordemos que David, lo hemos visto en capítulos anteriores de 2 Samuel, tenía un harén, es decir, tenía esposas y concubinas, y el juicio es: lo que tú hiciste en secreto, David, que fue tomar una mujer ajena, ahora va a ser expuesto a la luz del día delante de todos. Ahora tus mujeres van a ser tomadas por otro hombre para que todo Israel lo sepa. ¿Cuál fue la reacción de David? Y esto también es muy interesante y muy importante. A pesar de que David había cometido todo este tipo de pecados, de que se había apartado de lo que es justo delante de Dios, cuando David escucha el juicio por medio del profeta Natán, David solamente dice: yo he pecado contra el Señor. David reconoció su culpa luego de escuchar a Natán. Entonces Natán le dice: Dios te ha perdonado, no vas a morir, pero el que sí va a morir es el hijo que estás teniendo con Betsabé. Después de que este juicio fue pronunciado, el niño comenzó a enfermarse hasta que moriría al 7.º día. Se considera que eso fue cuando el niño estaba naciendo. El niño solo llegaría a vivir unos pocos días, y durante todo ese tiempo David estuvo afligido, no comía, estaba tirado en el suelo, y no volvería David a tener paz hasta enterarse de que el niño había muerto. David después llegaría a tener otro hijo con Betsabé, a quien llamaría Salomón, y este fue un niño que de pequeño fue amado por Dios, y esto va a ser muy importante en los capítulos posteriores que vamos a estar viendo en 2 Samuel. Tan amado fue Salomón desde pequeño que Natán fue a decirle a David que el niño debería llevar el nombre de Jedidías, que significa amado por el Señor. Después de todo esto que aconteció entre la historia de David, Betsabé, el anuncio de Natán, David llegó a unirse a Joab en la batalla en contra de los amonitas y logró tomar la ciudad de Rabá y someter a sus habitantes. Terminamos por hoy con 1 Crónicas capítulo 20, que es el relato paralelo sobre la conquista de la ciudad de Rabá de los amonitas, pero casualmente en este relato paralelo no se incluye nada sobre el episodio de la maldad de David al tomar a Betsabé y organizar la muerte de Urías. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho anteriormente, Primera Crónicas nos presenta un relato que exalta la figura del rey en vez de incluir sus maldades. Pero bueno, por dicha la Biblia tiene las dos caras. Una cara, digamos, que presenta una versión más limpia de David, pero también en Samuel, que se nos presenta cómo era David en todas sus facetas. Al final, 1 Crónicas capítulo 20 termina indicando
que hubo varias batallas en las que los israelitas se enfrentaron a los filisteos y los israelitas, no por medio de David, pero sí otros valientes, lograron dominar a los filisteos. Por hoy quedamos por aquí. Mañana vamos a estar reseñando uno de los salmos más conocidos, el Salmo 51, que justamente es un salmo de David después de escuchar el juicio a causa de su maldad. Pero eso lo vamos a ver mañana. ¿De acuerdo? Nos vemos.